Bienvenidos a todos. Le damos la bienvenida a este último webinar en vivo en el curso de manejo de antimicrobianos en situaciones especiales. Es un placer por nosotros haber transitado este módulo número 7. Hemos transitado por 7 semanas muy interesantes y muy participativas en los foros de intercambio. Hoy nos están acompañando el doctor Rodolfo Quirós, quien es especialista de enfermedades infecciosas de la Universidad de Buenos Aires, magíster en efectividad clínica y en Administración de Negocios, Escuela de Salud Pública de Harvard, Universidad Torcuato Di Tella, miembro titular de la Sociedad Argentina de Infectología y de la Sociedad Americana de Epidemiología y coordinador de la plataforma ProAnet. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, Giselle. Bienvenido a todos los que están uniéndose en este momento al foro, al evento de discusión con nosotros. Muchas gracias. También nos está acompañando la doctora Andrea, que no la ven en cámara, pero está con su audio activado. La doctora Andrea, al igual que el doctor Rodolfo Quirós, es coordinadora del curso, lo hacen en conjunto, lo han preparado en conjunto. Ella es doctora, es médica especialista en medicina interna y infectología, docente de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Mendoza, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y miembro de la Sociedad Europea de Infectología. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto volver a reunirnos. Muchas gracias. Gracias a ambos por estar conectados y gracias a quienes se están conectando en este momento. Para comenzar, me gustaría sobre todo con los dos expertos en línea, y invitar a quienes se están conectando a hacer preguntas que tengan al respecto de cada una de las temáticas que fuimos abordando, dudas que les hayan quedado. Pero bueno, si les parece, comenzar con aquellos aspectos importantes que les gustaría recalcar o remarcar de todos los conceptos que hemos dado durante el curso. Bueno, empiezo yo en hacer un pequeño resumen. Queríamos, o me gustaría, mejor dicho, repasar el objetivo de este curso, que fue básicamente poder dotar de herramientas a los profesionales de la salud vinculados en la atención de pacientes con respecto al uso de antimicrobianos y poder aprovechar todas estas herramientas para generar el mejor resultado clínico en la atención de los pacientes, que en última instancia es lo que uno persigue al indicar un antimicrobiano a un paciente en particular. Y para lograr ese objetivo es fundamental recordar los principios farmacocinéticos y farmacodinámicos que rigen la administración de estas drogas, teniendo en cuenta que no solo es importante que el antimicrobiano cubra en términos de sensibilidad al germen probablemente que produce la infección cuando se trata de un tratamiento empírico, o al germen aislado luego del rescate microbiológico, sino que al mismo tiempo se tenga en consideración la SIM del microorganismo, la forma de administración del antimicrobiano, si se está utilizando dosis de carga o no, infusiones prolongadas o no, además del tema del monitoreo terapéutico de algunas drogas para poder, digamos, estar seguros de que estos parámetros PK/PD se están cumpliendo. Y después de este tema, tomar en consideración algunos aspectos particulares, como los que estuvimos viendo a lo largo del curso, en relación a sitios particulares de infección, como infecciones del sistema nervioso central, infecciones del aparato osteoarticular, y por último, llegando al concepto de la importancia del efecto inóculo en el tratamiento de algunas infecciones, que ya no solo depende del mecanismo PK/PD del antimicrobiano, sino eventualmente de cuál es la carga de microorganismos en el sitio de infección que pueden permitir el escape al antimicrobiano cuando uno está tratando determinadas infecciones, y eso el doctor Nannini lo explicó muy bien. Un ejemplo de ellos es el uso de cefalosporinas de primera generación cuando hay infecciones por Staphylococcus aureus bacteriémicas, donde se puede producir este fenómeno de efecto inóculo, como así también en las infecciones osteoarticulares. Así que bueno, eso es más o menos un repaso muy rápido de todo lo que hemos discutido a lo largo
de este curso. Andrea, ¿algún comentario que nos quieras compartir? Sí, Rodolfo, lo que yo quería agregar en el foro, algunas de las conversaciones que hubo, preguntas o consultas y comentarios fue respecto de guías de los temas que hemos visto. En realidad, justamente el curso versa sobre temas en los que hay pocas guías, por eso antimicrobianos en situaciones especiales. Por lo tanto, hay algunas de las preguntas que fueron sobre guías sobre la preparación manual de cementos cargados con antimicrobianos, guías sobre el uso y la administración de nuevos antimicrobianos en forma intraventricular. En verdad no hay guías o experiencia como para que al momento existan guías. Justamente el objetivo de este curso fue tratar de contextualizar y proveer toda la evidencia posible sobre los temas en los que hay poca evidencia. Creo que la guía para todas estas situaciones especiales que hemos visto a lo largo del curso es lo que acaba de comentar Rodolfo, lo que acabas de comentar vos, es decir, la guía es tener en cuenta la farmacodinámica del antimicrobiano, la SIN del microorganismo, el efecto inóculo, etcétera. Creo que esa es la guía que se puede utilizar y que, bueno, hemos tratado de proveer los materiales para que a partir de esa guía, ese marco teórico, poder afrontar estas situaciones especiales. Pero en verdad creo que ha sido lo más interesante abordar estas circunstancias en las que no está todo escrito todavía. Seguramente, y nuevamente sé que algunos de los participantes del curso han aportado a través de correo recomendaciones o eventualmente bibliografía vinculada a algunas de esas situaciones, como el uso de antimicrobianos para tratar infecciones del sistema nervioso central por vía intratecal, que son, como dice Andrea, recopilación de información que se va generando día a día con respecto al uso de antimicrobianos y que uno debería ir guardando para esas situaciones eventuales que se puedan presentar cuando uno asiste a pacientes en situaciones particulares. De todas maneras, nuevamente, con Andrea, que es parte colaboradora del aplicativo ProAnet App, nosotros estamos desarrollando permanentemente nuevas guías que complementen las ya existentes o actualizando las que están vigentes, así que les recomendamos a aquellos que ya tengan el aplicativo que consulten periódicamente para ver si hay nuevas guías, y para aquellos que no lo tienen instalado, que por favor se lo instalen en sus celulares a través de ProAnet App. Es un aplicativo gratuito que les va a facilitar el manejo de las infecciones y el uso de los antimicrobianos en la práctica diaria. Bueno, justamente, claro, en la aplicación uno de los temas que recurrentemente revisamos son estos temas, ¿no? Las situaciones especiales, indicaciones específicas, uso por vías alternativas como intratecal, intraventricular, así que bueno, también ahí pueden encontrar referencias sobre todo lo que hemos ido viendo, toda la evidencia nueva que aparece la tratamos de trasladar al aplicativo con la mayor rapidez posible, así que bueno, también es una herramienta para tener presente. Muchas gracias. Ahí el doctor Rodolfo Quirós también nos compartió en el chat cuál es la app para que ustedes la puedan buscar y la puedan descargar. Les comentamos que, bueno, que durante el curso hemos transitado, como decían los doctores, por diversos módulos, entre los que encontrábamos, empezamos trabajando con la dosificación de antimicrobianos en situaciones especiales. Allí nos acompañaron los expertos José Pablo Díaz Madrid, Javier Farina, Waldo Belloso. Seguimos con el tratamiento de infecciones en huéspedes especiales, donde nos acompañó Andrea Mana, Francisco Nasinovich, Eugenia Di Libero. También pasamos por la temática nuevas alternativas y modalidades de administración antimicrobiana con Ana Cristina Gales, Juan Pablo Orcajada y también con el doctor Rodolfo Quirós. Pasamos también por otra temática muy importante como lo fue combinaciones y nuevos antimicrobianos, de la mano de Martín Striczewski, Jimena Castañeda y José Miguel Cisneros. También estuvimos
hace muy poquitos días, hasta ayer, con administración local de antimicrobianos en infecciones severas, con los expertos Valeria Fabre, Andrea y José Mera, y ayer, comenzamos con un nuevo módulo de antimicrobianos y crecimiento bacteriano, donde también está Andrea y está Esteban. Como ustedes saben, en este módulo vamos a encontrar la segunda parte de Una sola salud, que así comenzó nuestro curso y el webinar inaugural, hablando de antimicrobianos y ecología, y en esta oportunidad encontramos la segunda parte y el cierre de esa charla, así que los invitamos a disfrutar cada una de estas temáticas para ir dando cierre a este curso. Y también invitamos que en este momento, si tienen alguna pregunta o duda para hacerle tanto a Andrea como a Rodolfo, podamos aprovecharlos y hacérselas en vivo. Me gustaría preguntarle a Rodolfo una de las preguntas que estuvimos abordando en la semana pasada. Estuvieron hablando sobre todo esto de los antimicrobianos y todo el impacto que tuvo con el COVID hoy en día. Entonces, algo que nos gustaría también poder escuchar. Sabemos que la vez pasada estuvieron reunidos y por eso no pudiste acompañarnos, Rodolfo, pero nos gustaría poder tener también tu visión al respecto de ese tema. Sí, justo, creo que la vez pasada coincidió con el Congreso de API, y yo estaba justamente haciendo una presentación sobre el impacto de COVID en los programas para optimizar el uso antimicrobiano. Pero volviendo a la pregunta sobre qué lecciones nos deja el COVID con respecto al uso de antibióticos, creo que, después de que la pandemia pase, uno debería eventualmente hacer una recapitulación de cuáles fueron los aciertos y cuáles fueron los desaciertos, tanto a nivel de los países, de sus gobiernos, de los ministerios de salud, como así también de las propias instituciones y de los médicos en la práctica diaria con respecto a el manejo de la pandemia y del COVID en particular. Creo que desde el inicio el temor frente a una situación completamente nueva hizo que la gente actuase en forma descontrolada, convirtiendo a la situación del COVID casi en una enfermedad por contacto, como es el ébola, donde vimos que la gente se disfrazó con el uso de mamelucos, de máscaras, guantes, cuando en realidad sabemos, y estuvo demostrado desde el principio, que se trataba de una enfermedad respiratoria. Probablemente la lección en términos de precaución fue que subestimamos la capacidad de transmisión del virus por vía respiratoria, pensando que solamente se transmitía igual que la influenza, y el virus nos demostró que además de transmitirse por gotas, se podía transmitir por partículas pequeñas, como los virus que se transmiten por esa vía, como el sarampión, la varicela o el herpes zóster, y que no se transmite como se pensó al principio por contacto. Salieron muchos trabajos que demostraban la persistencia del virus sobre superficies inanimadas, y esos trabajos tenían un sesgo importante porque muchos de ellos solo medían RNA mensajero, o RNA, perdón, y no medían viabilidad de la partícula, con lo cual prácticamente durante un tiempo creo que la gente, desde la limpieza de las suelas de los zapatos hasta la limpieza de los alimentos, las bolsas de supermercado, pasar por túneles con desinfectantes de calidad y de marcas dudosas, fue algo que fue totalmente innecesario. Hoy, como resumen en términos de transmisión de COVID, sabemos que se transmite por vía respiratoria y que las variantes nuevas, sobre todo la variante Delta, tiene una alta capacidad de transmisión, tan alta como la propia varicela, con un número básico de reproducción de 6. Así que ahí se limita todo el contexto, que hoy sigue siendo importante el uso de barbijo, que sigue siendo importante el uso de higiene de manos, y que sigue siendo importante el distanciamiento en las personas
por lo menos a 2 metros, sobre todo cuando las personas no han recibido inmunización completa o cuando pertenecen a grupos de riesgo. Y con respecto al tema de antibióticos, creo que el primer trabajo de el doctor Raulet con el uso de hidroxicloroquina y acitromicina en un estudio muy mal diseñado, que fue aprobado en tiempo récord por la revista, donde el autor uno de los autores era el editor en jefe de la revista, generó que la FDA aprobara de emergencia el uso de hidroxicloroquina para el tratamiento de COVID, y eso arrastró el uso de acitromicina, y la acitromicina arrastró el uso de levofloxacina y otros antimicrobianos, y lo que vimos fue un descontrol absoluto a nivel poblacional, sobre todo en el área ambulatoria, de consumo de antibióticos en las etapas iniciales de COVID, cuando la enfermedad, sabemos que es una enfermedad viral y que el nivel de coinfección es extremadamente bajo, aproximadamente de un 3,5%, con un valor máximo del 6%. Y después eso se trasladó al ámbito institucional, donde los pacientes con neumonía moderada, sin hipoxemia, recibían tratamiento antibiótico también innecesariamente, algunos de ellos también antivirales como Celtamivir, cuando se había demostrado falta de circulación de influenza en la población, lo cual demuestra, la verdad es que muchas veces las decisiones del manejo de antibióticos pasa por un tema cultural, donde no sabemos cómo manejar esa incertidumbre en el manejo de los pacientes. Y somos propensos a el just in case, a usar el antimicrobiano por las dudas, asumiendo que no tienen un efecto tóxico, cosa que no es así, que no tienen interacciones medicamentosas, cosa que no es así. De hecho, después del uso masivo de acitromicina, una de las cosas que se vio fue el efecto cardiovascular del uso de acitromicina, sobre todo combinado con hidroxicloroquina, y que tampoco tienen efecto en el ecosistema, cosa que Andrea lo demostró en su charla inicial y lo va a consolidar en la charla final, porque una de las cosas que hemos visto como consecuencia de este uso indiscriminado fue el aumento de la resistencia antimicrobiana en muchos lugares, y sobre todo en Latinoamérica, con la emergencia y el aceleramiento, o la aceleración, mejor dicho, de enterobacterias productoras de carbapenemasas. Así que creo que nos debemos un análisis mucho más profundo para evitar que esto vuelva a suceder en el futuro. Andrea. Sí, yo destaco la toxicidad individual, más allá de por supuesto, del impacto epidemiológico, que de eso hablo en esta conferencia final y hablé en la conferencia inicial, pero se subestima absolutamente, como vos dijiste, las interacciones y eventos adversos. Y para el caso específico de COVID, de SARS-CoV-2, que es un virus que provoca bradicardia, los mecanismos son todavía no del todo conocidos, pero la interacción de la infección por SARS-CoV-2 y la acitromicina son absolutamente nefastos para digamos, desde el punto de vista cardiovascular en cuanto a la toxicidad. Me parece que la racionalidad y tener presente, además de la farmacodinamia, además de la etiología, la toxicidad, la edad del paciente, las comorbilidades, el impacto que puede tener con interacciones es fundamental, y acá fue como al inicio de la pandemia fue una ceguera absoluta con eso, y tratar de dar algo, como vos decís, just in case, fue realmente, bueno, una emergencia sanitaria y decisiones apresuradas y publicaciones sesgadas, pero no hay que perder en el manejo en el paciente individual y la racionalidad, y ante todo no dañar. Totalmente, creo que lo que se perdió de vista es basar las decisiones en la mejor evidencia disponible y evitar el ensayo en base a, cuando no existe la evidencia, en base a la autoridad, que es, bueno, el médico, yo pongo el antibiótico porque soy el médico del paciente y así lo voy a hacer, y cuando uno le preguntaba al profesional ¿y qué evidencia sustenta su decisión? Ninguna, pero se basa en la autoridad, y eso es algo que por suerte ya veníamos dejando de hacer, basar nuestras decisiones en la autoridad y aumentar la decisión o poner la decisión en la evidencia.
y creo que eso es lo que tenemos que volver a realizar. Se pueden hacer estudios bien diseñados, estudios con buena calidad científica, que permitan, sobre todo en situaciones como esta, donde hay una pandemia, poder llegar a decisiones rápidas. De hecho, eso no solo lo demostraron el estudio Recovery, el estudio Solidaridad, sino que, por ejemplo, en Argentina se han podido conducir en tiempo récord ensayos bien diseñados, controlados, randomizados, sobre vacunación heteróloga, lo cual ha permitido que Argentina mezcle vacunas en segundas dosis cuando no hay disponibilidad de vacunas, como el caso de la vacuna Sputnik 5, la segunda dosis para el país. Y esto ha sido convalidado por otros trabajos, por lo tanto, uno tiene que resistirse ante la falta de evidencia, todavía, a tomar decisiones que pueden dañar al paciente, como dice Andrea. Porque uno lo que no sabe es que puede dañar, entonces, frente a esa situación, bueno, total, le pongo el antibiótico y en realidad uno está haciendo más daño que beneficio. Así que creo que esa es una de las lecciones aprendidas del COVID que nos tendría que realmente hacer reflexionar para el futuro. Yo, Giselle, quería volver a tocar un tema de una charla que yo di al principio, que tenía que ver básicamente con el manejo de la alergia a las drogas en general, pero en este caso los beta-lactámicos, que son los antimicrobianos que por excelencia se asocian con reacciones alérgicas. Una de las preocupaciones que uno tiene en la práctica diaria es que se etiqueten a los pacientes como alérgicos solo por el relato del paciente de que alguna vez recibió un antimicrobiano y tuvo una reacción alérgica, sin profundizar profundizar más en el interrogatorio para identificar si se trata de un riesgo bajo, medio o alto, ya que eso marca al paciente para el futuro, que uno dice, bueno, ya es alérgico, entonces sustituyo el betalactámico, sobre todo en profilaxis quirúrgica, por otra droga, sabiendo que la efectividad de las drogas alternativas no es la misma, y me refiero específicamente a vancomicina. Cuando uno sustituye cefazolina, que es, digamos, la cefalosporina por excelencia, que uno debería utilizar en profilaxis quirúrgica por vancomicina, la vancomicina es mucho menos efectiva en prevenir infecciones por estafilometicina sensible que lo es la cefazolina. Por lo tanto, cuando uno hace la sustitución, en realidad está comprometiendo el resultado final. No sé qué opinas vos, Andrea, en ese sentido. Sí, no, absolutamente. Bueno, y más tóxica, ¿no? La vancomicina, incluso en el caso de infecciones, de cirugías asociadas a infecciones articulares, en donde el paciente va a ser sometido a la colocación de un cemento con gentamicina, por ejemplo, estamos agregando toxicidad, disminuyendo la eficacia, y por lo menos en mi experiencia, seguramente en la de la mayoría, el 99% de los relatos, si uno se toma el tiempo de realmente evaluar al paciente, no se corresponden con una reacción de hipersensibilidad mayor. Son relatos sumamente erráticos, que le dijeron, que le picaba, que entonces, bueno, sí, catalogar a un paciente como alérgico mayor a un antimicrobiano termina siendo un evento severo para el paciente y de un impacto importante, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y la clínica y el interrogatorio son soberanos. Es muy raro tener que llegar a pedir las pruebas específicas. Muchas veces, o en 90%, insisto, de los casos, con un interrogatorio profundo, la mayoría son de bajo riesgo. Y aún así, cuando uno tiene dudas, en realidad, en las salas de emergencia o eventualmente en el área quirúrgica o en la evaluación prequirúrgica del paciente, uno debería poder contar con test cutáneo o con pruebas orales de alergia para realmente discriminar si el paciente es alérgico o no. Y yo me atrevería a decir que muy pocas instituciones cuentan con test para establecer, digamos,
si el paciente es alérgico o no, en las áreas donde esa situación se puede presentar, que es cuando yo tengo que utilizar un antibiótico de emergencia, o eventualmente cuando tengo que utilizar una profilaxis quirúrgica. Así que me parece que también es algo que deberíamos reflexionar, porque en los estudios que mostramos en la presentación es costo efectivo implementar ese tipo de estrategias, y no solamente eso, sino que reduce el riesgo de infecciones como por ejemplo los trioides difíciles o eventualmente la aparición de SAMR cuando uno está utilizando otro tipo de profilaxis a las profilaxis habituales. Así que eso también creo que tiene que ser un aprendizaje de este curso. Es tratar de cambiar la realidad de la institución implementando este tipo de estrategias en los lugares de atención de los pacientes. Que por otro lado, el costo es mínimo, digamos, son estrategias de bajo costo y gran impacto y grandes beneficios también. Creo que sí, que esta tiene que ser otra de las cosas que para aprender y que se pueden modificar en cualquier institución. Seguro. Ahí hay una pregunta de Isabel Fernández. En el caso de que tenga documentada una reacción alérgica relacionada con IgE, eso en realidad uno lo puede detectar a través de justamente el test cutáneo o el test oral, y se debe realizar una profilaxis quirúrgica. En virtud de que con los años esos pacientes se pueden hacer tolerantes, ¿cuál sería la conducta a tomar? En realidad, si el paciente ya tiene documentada una reacción alérgica anafiláctica, que son las que habitualmente se asocian a IgE, que son las que se presentan dentro de la hora de administrado del antimicrobiano, que puede ser el mismo shock anafiláctico, angioedema, urticaria con pruritos, no solo la urticaria sola, sino las reacciones con ronchas y pruriginosas. En realidad lo que uno ya debería evitar el uso de ese antimicrobiano, salvo que la decisión del uso antimicrobiano tenga que ver con un único recurso terapéutico. Voy a poner un ejemplo que me parece que podría venir al caso. En los pacientes neutropénicos o los pacientes trasplantados de médula ósea que presentan un cuadro de infección bacteriana importante, el uso de un beta-lactámico forma parte del pilar del tratamiento de esos pacientes. Puede ser solo o combinado con un aminoglucósido en el caso de shock séptico. Por lo tanto, que un paciente sea alérgico y vaya a ser sometido a trasplante a los beta-lactámicos que uno presupone que puede llegar a utilizar, por ejemplo, ceftazina y Bactam, en un paciente que en un lugar o en una unidad donde hay alta prevalencia de KPC, uno debería iniciar la desensibilización del paciente antes del trasplante para que ese paciente, o el momento del trasplante, para que ese paciente pueda poder utilizar la droga si lo requiere. Esa es una situación en la que uno tiene que recurrir a la desensibilización antes de iniciar el tratamiento antimicrobiano. En el caso de profilaxis quirúrgica no tendría sentido hacer una desensibilización porque uno podría eventualmente utilizar un antimicrobiano alternativo. No sé qué opinas, André. Sí, perfecto. Creo que la situación, una situación claramente es la que estás mencionando, la otra es la sífilis en el embarazo. Digamos, son las circunstancias en las que no hay otra opción terapéutica. Lo que hay que recordar es que cuando está constatado que es anafilaxia y se hace la desensibilización, una vez realizada la desensibilización, de inmediato se comienza con el tratamiento. Y una vez que el paciente sale de la situación, terminó el tratamiento, el paciente vuelve a quedar sensibilizado, es decir, no tiene un efecto crónico, por decirlo de alguna manera. Así que creo que sí, que las circunstancias son pocas, pero están claras cuáles son las pocas circunstancias en que no hay otra alternativa. El beta-lactámico, el grupo de antimicrobianos de los beta-lactámicos siguen siendo, a mi criterio, los antimicrobianos más nobles, con más rápida bactericidia y con más experiencia en cuanto a su perfil de seguridad. Y bueno, circunstancias como las que hemos mencionado, vale la pena y está indicado realizar desensibilización. Seguro. Ahí otra cosa que estabas comentando que me parece importante, justamente volviendo al tema de trasplantados, es evitar el uso de antibióticos como profilaxis
en los pacientes oncohematológicos. Antes recuerden que uno utilizaba fluoroquinolonas pensando que con eso reducía la incidencia de bacteriemias, que era real, pero esos estudios no pudieron demostrar una reducción en la mortalidad, y lo que sí demostraron fue un aumento en la incidencia de gérmenes multiresistentes cuando las infecciones se producían. Por lo tanto, creo que en la actualidad, en los pacientes oncohematológicos o con trasplante de médula ósea, la profilaxis ha quedado restringida básicamente a los antimicóticos como preemptive therapy y no como, como tratamiento, digamos, como profilaxis a los antibióticos. Así que ese es otro punto también importante de recordar. Tenemos otra pregunta, Rodolfo, en el chat, que dice, en el ejemplo que mencionaba el doctor Quirós, muchas veces requieren más de una vez de tratamientos de antimicrobianos. En ese caso, ¿debería desensibilizarse cada vez que se va a utilizar? Eso lo contestó Andrea, si querés reforzar ese concepto, Andrea. No, en realidad, bueno, depende del tiempo transcurrido entre uno y otro tratamiento. Si, digamos, la resensibilización no es inmediata. Si el paciente requiere múltiples esquemas terapéuticos con poco tiempo entre medio de los esquemas, no es necesario. Si el paciente tiene un episodio, una quimioterapia, un evento de neutropenia febril, requiere un tratamiento, se realiza desensibilización, se realiza tratamiento, suspende el tratamiento y pasan más de 15 días, sí correspondería volver a desensibilizar. Creo que esto son una de las circunstancias en donde es un manejo multidisciplinario de la mano de un alergista e inmunólogo, ¿no? Porque son situaciones bastante particulares para manejar. De hecho, totalmente así. En el Hospital Austral, yo recuerdo en varias oportunidades tener que haber hablado con el alergista para poder desensibilizar a un paciente que requería un tratamiento específico y no teníamos otra alternativa. Por lo tanto, ustedes en Proanet tienen tablas de desensibilización de algunas de estas drogas. Los esquemas son parecidos, pero como no hay una tabla para todos los antimicrobianos o todos los betalactámicos, uno tiene que tomar como base la de un antimicrobiano y hacer las diluciones correspondientes para empezar con diluciones muy altas, o sea, pequeñísimas concentraciones de antimicrobiano, e ir escalando progresivamente en el tiempo. Lo mismo que la tabla de reacciones cruzadas, de hipersensibilidad o de alergia. No todos los betalactámicos tienen reacción cruzada con otros betalactámicos, ahí depende del tipo de betalactámico que uno esté analizando. Hay mayor probabilidad de que la alergia a uno se refleje o se reproduzca en la alergia a otro betalactámico, y para eso está la tabla que pueden consultar en Proanet. Sí, en cuanto a la resensibilización, también hay que tener en cuenta la vida media del betalactámico y el tiempo que el antimicrobiano, porque puede ser un betalactámico o no, en general son los betalactámicos, pero aproximadamente hay 7 días de permanencia en distintos compartimentos del antimicrobiano. Por lo tanto, durante 7 días el paciente sigue expuesto y los 7 días posteriores a la desensibilización más el tratamiento, no sería necesario volver a desensibilizar. A partir de allí, bueno, hay que tener en cuenta la vida media de la droga, la evolución del paciente y en contacto con el alergista. Creo que no hay como demasiadas guías de referencia más que esto que estamos mencionando. Ok, ahí ya se empezaron a alargar con otra pregunta, que Exacto. es el bloqueo de antibióticos de catéter. Hago la pregunta, es de Carla. Hola, quisiera consultar en relación a lo planteado en las clases de bloqueo de antibióticos en catéter, el log de catéteres, log de antibióticos, y también de biofilm. El uso de gentamicina, si tiene efectividad, debido a que con pH ácido, que se puede observar en el interior del biofilm, perdería su rol. Esta es consulta para vos. Yo contesto lo del bloqueo de catéter. En términos de bloqueo de catéter, también no todos los antibióticos pueden ser utilizados en el bloqueo de catéteres, o sea, en el log therapy, que sería el tratamiento de bloqueo, sino que son solo algunos a concentraciones definidas y diluciones definidas, y no todos son estables frente al uso de heparina. Por lo tanto,
Nuevamente, les recomiendo que consulten en PROANET, en manejo de las infecciones asociadas a catéter vascular, la tabla que está en la misma guía, que especifica qué antibiótico, a qué concentración, con qué diluyente se puede utilizar y bajo qué circunstancias. Se supone que uno está haciendo lock therapy para catéteres semipermanentes o catéteres permanentes, donde uno ha decidido evitar el retiro del catéter, siempre que la infección no se trate de una infección micótica por cándida, que es una indicación absoluta de retiro, o eventualmente por estafilococo, sobre todo estafilococo lugdunensis, que puede ser un germen con alto poder de infección metastásica, y eventualmente estafilococo aureus podría ser también un ejemplo. En el resto uno podría eventualmente tratar de preservar el catéter y hacer tratamiento de bloqueo. André, te dejo lo de biofilm, que es tu expertise. Bueno, es sumamente interesante la pregunta de Carla. Lo que hay que recordar es que cuando uno expone en forma local un antimicrobiano en un sitio, llámese catéter, infección osteoarticular o en cualquier sitio, justamente la indicación de este uso es lograr concentraciones locales muy elevadas para superar todos estos mecanismos de tolerancia, además de resistencia, pero además la tolerancia que hay en los biofilms, es decir, no solo el pH ácido, digamos, las cargas catiónicas que existen adentro del biofilm, la impermeabilidad de los polisacáridos. Entonces, la respuesta es que hay que usar, cuando hablamos de bloqueo o uso local de antimicrobianos, tener en cuenta lo que comentó Rodolfo, y tener en cuenta que en general, como utilizamos una dosis elevada en un sitio pequeño, superamos, la idea es justamente superar estos mecanismos de tolerancia como el pH ácido, el crecimiento estacionario, las cepas persistentes, etc. Muchas gracias, gracias a ambos por su respuesta. Algo que hicimos también en los webinars anterior fue un repaso acerca de los módulos, y me gustaría en esta ocasión, sobre los últimos dos, saber cuál es el concepto que ustedes quieren que los cursantes se lleven a su casa en respecto a los dos últimos módulos, que son administración local de antimicrobianos en infecciones severas y antimicrobianos y crecimiento bacteriano. Si ustedes tuvieran que elegir un concepto que quisieran que cada uno de los cursantes se lleve a su casa, ¿cuál sería? André, te dejo a vos primero. Qué pregunta interesante. A ver, yo insistiría con dos cosas, ¿no? Primero, que las guías son guías, recordar que, bueno, siempre hay que tener un manejo individualizado. Me parece fantástico establecer guías de todo lo que se pueda, pero son solo un marco. Y ese marco siempre debe estar basado en la farmacodinamia, lo que mencionamos. Y lo otro que quiero destacar, como dijo Rodolfo, el tema del biofilm, que es mi expertise, en realidad, más que mi expertise, creo que me llama poderosamente la atención lo notable de este evento, lo frecuente, cuando uno se pone a leer, realmente no solamente está presente como modo de infección en las clásicas asociadas a implantes, sino que cada vez se está viendo más que es un modo de crecimiento bacteriano en gran cantidad de infecciones. Así que creo que tener en cuenta la posibilidad de biofilm cuando hay tejido necrótico, cuando hay cualquier tipo de implante, o cuando hay condiciones de mucosidad alterada, como puede ser fibrosis quística o situaciones similares, incluso sinusitis crónica. Tener en cuenta también este modo de crecimiento bacteriano, no verlas solamente a las bacterias, y recordar a las bacterias o microorganismos como individuos aislados, porque no es el modo de crecimiento más habitual. Y recordar que cuando hablamos de biofilm, la sensibilidad in vitro no es extrapolable, porque en primer lugar, in vitro las bacterias crecen en forma planctónica, y en segundo lugar, en el biofilm ocurren
un montón de eventos que no tienen que ver tanto con la resistencia, sino con la tolerancia. Así que creo que eso es lo que yo podría destacar de estos últimos módulos. Yo en lo personal, bueno, ya comentamos lo de tratamiento de las infecciones del sistema nervioso central por vía intratecal, y comentamos lo del lock de catéteres, o el lock therapy, o el tratamiento de bloqueo de catéteres. Creo que lo que quedaría es hablar de el tratamiento de las infecciones por gérmenes multiresistentes, que es una, digamos, dos conferencias que dieron el doctor Cisneros y la doctora Castañeda. En este contexto me parece importante tener en cuenta que estos nuevos emergentes de gérmenes extremadamente resistentes o pan-resistentes, o como hoy se llama, pseudomonas problemáticas, uno tiene que tomar decisiones para el manejo basados en dos cosas. Uno, la mejor evidencia disponible, y la otra, la disponibilidad terapéutica. Empecemos por los gérmenes productores de carbapenemasas. Ustedes saben que las carbapenemasas se clasifican en tres subgrupos principales: el grupo de las carbapenemasas de tipo A, KPC, la famosa Klebsiella productora de carbapenemasas, que fue la que, el clon 278, que fue el que originó toda esta pandemia de enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Después las carbapenemasas del grupo B, que son las metalobeta-enzimas, donde la nueva DELI fue una de las primeras que apareció, pero ya hay un montón de otras, BIM, IN. Después las carbapenemasas del grupo D, que son las carbapenemasas tipo OXA, donde la más importante es la OXA 48, y hay muchas otras más. Cada una de estas carbapenemasas tienen estrategias terapéuticas distintas. En el caso, y estamos hablando siempre de enterobacterias productoras de carbapenemasas. Para las productoras de clase A, el esquema terapéutico actual más efectivo es el uso de ceftazidima avibactam. Pero en algunos países de Latinoamérica, Bolivia entre ellos, no disponemos de ceftazidima avibactam, por lo tanto, la alternativa es continuar con la combinación de antibióticos, un carbapenémico, en este caso meropenem, en dosis máximas, por ejemplo 2 gramos cada 8 horas, con dosis de carga e infusión prolongada de 4 horas, siempre y cuando la SIM del antimicrobiano sea menor a 16, 8 o menos, en este caso a meropenem, combinado con colistin, o tigecyclina o fofomicina. Lamentablemente tampoco tenemos fofomicina endovenosa en Bolivia. Hay algunas KPC que son sensibles a micacina, por lo tanto podría ser que se combine con un aminoglucósido. Ese sería el esquema alternativo a ceftazidima avibactam. En las enterobacterias resistentes a carbapenémicos con carbapenemasas de tipo B o metalobeta-enzimas, el tratamiento de elección es la combinación de Astreonam con un avibactam, por ejemplo, pero como no tenemos la combinación de Astreonam y avibactam, en general lo que se hace es ceftazidime avibactam más Astreonam. ¿Por qué combinar ceftazidime? En realidad ceftazidime es el acompañante de avibactam, pero ya hay formulaciones nuevas que tienen Astreonam con avibactam, que podrían ser efectivos para este tipo de enterobacterias, siempre que no combinen, nuevamente, dos mecanismos de resistencia. En el caso de que sean también productoras de carbapenemasa de tipo A, no hay problema, porque ahí con ceftazidima y avibactam estaríamos cubriendo la carbapenemasa de tipo A, y con el Astreonam la carbapenemasa de tipo B. Y para las carbapenemasas de tipo D, como OXA 48, el esquema es o ceftazidima y avibactam, si uno puede testear la sensibilidad, o cefidrocol, que no hay en este momento que yo sepa disponible en Argentina, seguro no, en Bolivia menos, no sé en qué otro país de Latinoamérica puede haber. Cefidrocol tiene la ventaja de que es una cefalosporina con sideróforo que puede actuar en los tres tipos de carbapenemasa. Con respecto a pseudomonas, lo que hay que testear cuando las pseudomonas son resistentes a carbapenémicos
es si el mecanismo es por producción de carbapenemasas o eventualmente por mecanismos de impermeabilidad o de flujo. Si es por producción de carbapenemasas, el mecanismo que uno debería utilizar es la asociación de antimicrobianos, ya que no hay un único antimicrobiano que pueda ser efectivo. Ahí la asociación con fosfomicina, eventualmente con aminoglucósidos, plasomicina, que tampoco hay, sería una alternativa. Y si no es productora de carbapenemasas, pero es productora de otras beta-lactamasas, la alternativa sería ceftolozano tazobactam. Y con respecto a Acinetobacter, también un poco a Pseudomonas, pero Acinetobacter, la biblioteca está dividida en hacer tratamientos combinados o no. Cuando tenemos un Acinetobacter de difícil tratamiento con múltiples mecanismos de resistencia, lo que hoy se recomienda es hablar mucho con el microbiólogo para testear combinaciones de antibióticos y evaluar mecanismos de sinergia. Como ven, cada vez la resistencia nos impulsa más a tener que estar más informados, más interiorizados en el tema de los mecanismos de resistencia y a trabajar codo a codo con el microbiólogo para ofrecerle a los pacientes las mejores, cuando digo microbiólogo y farmacéutico clínico, siempre ofrecer la mejor alternativa terapéutica al paciente. André, si querés hacer algún comentario sobre eso. Sí, me parece interesante lo que destacaste de recordar que los mecanismos de impermeabilidad y de flujo, tenerlos presentes. Por ejemplo, si el mecanismo principal de resistencia, bueno, en general, primera cosa, ¿no? En los bacilos gram negativos los mecanismos de resistencia suelen ser combinados, no son binarios, ¿no? Pueden estar combinados. Respecto del eflujo, y la impermeabilidad es cuando a veces encontramos discrepancia entre la sensibilidad o la SIM a imipenem y meropenem. Meropenem es, digamos, sustrato importante de la bomba de flujo, entonces si el mecanismo es bomba de flujo, probablemente vamos a encontrar resistencia a meropenem y sensibilidad a imipenem. Lo contrario a esto es cuando el mecanismo de resistencia más relevante es la impermeabilidad, que vamos a encontrar por disminución de la porina o PRD, vamos a encontrar resistencia a imipenem y sensibilidad a meropenem. Destaco esto ahí porque... agrego una cosa, que sí. imipenem tiene una sola porina, por lo tanto, claro, el primer antibiótico exacto. que se va a afectar en impermeabilidad es imipenem, y mucho menos ertapenem y meropenem. Exacto. Meropenem, por otro lado, también es una molécula anfotérica, tiene una cualidad electrostática que le da mayor permeabilidad a través de la membrana externa. Lo que es importante es considerar que cuando tenemos discrepancias en la SIM para los carbapenemes, no pensar que es un error o que está mal hecho, tener en cuenta que los mecanismos de resistencia pueden ser de este tipo, tenerlos presentes y tener presente que si el mecanismo principal es la impermeabilidad, contar con los coadyuvantes o permeadores que son las polimixinas fundamentalmente, que generan poros en la membrana externa y permiten el ingreso de una segunda molécula. Así que, bueno, creo que tener en cuenta todo el espectro de posibilidad de resistencia y su combinación. Ahí me olvidé de comentar que cuando hay una carbapenemasa de tipo A con una SIM para meropenem superior o igual a 16 o 32, ya el recurso es utilizar ertapenem como molécula suicida y después combinar a la hora o iniciar tratamiento con meropenem, siempre en dosis máximas y con infusión prolongada. Ahí hay una pregunta con respecto a KPC, con metal o beta enzimas. En realidad la combinación sería, como dijimos antes, ceftazima y bactam más astronam. No tengo información sobre ampicilina sulbactam, sí en el caso de, obviamente, Acinetobacter, donde el sulbactam es efectivo para el tratamiento de Acinetobacter con combinación con otro antibiótico. Sí, otra pregunta que hubo, perdón, fue respecto de, volviendo al tema de anafilaxia, si había anafilaxia a, creo que era cloxacilina, si usar o no cefalosporina. En verdad, yo consulto permanentemente, bueno, primero volver al tema de documentar que clínicamente, documentar clínicamente si fue anafilaxia o no, clasificar al paciente, hacer lo necesario, y después respecto de qué molécula de beta-lactámico se puede usar o no,
Yo consulto permanentemente la tabla que, como les dijo Rodolfo, está en el aplicativo móvil, porque son muchas moléculas, muchos anillos y cadenas laterales, por lo tanto yo no me los sé de memoria, ¿no? ¿Qué betalactámico tiene en común cadenas laterales con los demás? En la misma pregunta figuraba respecto del uso de trimetroprima sulfametoxazol. Nada, destacar que justamente la trimetroprima sulfametoxazol, por la sulfamida, es en un paciente que está sensibilizado, si está cursando o acaba de cursar un evento de hipersensibilidad, no es la molécula más adecuada, porque son bastante alergénicos. Así que, bueno, nada, un poco eso, destacar que qué betalactámico se puede usar cuando hay anafilaxia a otro, consultar la tabla porque son muchos, y las sulfamidas no son la mejor opción en un paciente sensibilizado. Ahí, cuando yo di la presentación justamente de alergia a los betalactámicos, en la recopilación de la información que tenemos en la clínica Foyanini en Bolivia, después de los betalactámicos, la primer antimicrobiano que tenía o que estaba vinculado a reacciones alérgicas era justamente la trimetroprima sulfametoxazol, sobre todo por el componente de sulfamidas, ¿no? Muchas gracias a Rodolfo y a Andrea por habernos contestado cada una de las preguntas, y a los cursantes que hoy se conectaron y que se animaron también a preguntar, muchas gracias. No sé si Andrea o Rodolfo quieren agregar algo más a modo de cierre. Yo solamente agradecerles, la verdad que son circunstancias sumamente complejas las que estamos atravesando todos los infectólogos, clínicos, microbiólogos, farmacéuticos, farmacólogos que estamos participando en este curso. Y la verdad que la participación en el foro, las discusiones, el aporte de bibliografía, las preguntas, el intercambio, ha sido increíble. Así que agradecerles, porque la verdad que es lo que nos motiva, y bueno, eso, agradecer la participación y la presencia, sabiendo que estamos todos sumamente agotados. Así que gracias. Bueno, yo también, antes que nada, agradecerles a todos la confianza que depositan cada vez que se embarcan en hacer este tipo de actividades, sobre todo en los que dan las charlas, los propios docentes y los coordinadores, y Evimed. Para nosotros es un placer poder brindarnos en términos de información, conocimiento, a todos los que participan. En lo personal, además, un reconocimiento a todos los que durante este año y medio largo han tenido que batallar con el tema de COVID y todo lo que esto ha representado desde el punto de vista de la exposición a la enfermedad, el manejo y la contención de los pacientes, los familiares, el hecho de estar enfrentados a una situación impensada hace 2 años atrás, y como les dije al principio, la necesidad de poder tomarnos un tiempo para reflexionar sobre qué cosas hicieron bien, qué cosas hicieron mal, y evitar cometer esos errores a futuro. Y por último, recomendarles a todos, más allá de lo que cada uno piense individualmente, hoy el mejor recurso que tenemos para poder combatir esta pandemia y tratar de vislumbrar, como dice Fauci, una luz al final del túnel, es la vacuna. Sé que pedirle a la gente, cuando uno está hablando de evidencia, que se vacune, cuando todavía los estudios de fase 3 no han sido concluidos, creo que, digamos, es un pedido que pareciera ser contradictorio, pero creo que con la cantidad de información que se ha podido recoger digamos, en tan corto tiempo y con tanta cantidad de datos, creo que se trata de vacunas que son seguras y que uno debería eventualmente no solo aplicarse uno, sino recomendársela a la gente, porque hoy lo que se está viendo en los países donde la adherencia a la vacunación es baja, es que no solo están teniendo problemas con la cepa Delta o con las otras
perdón, no cepa, con las variantes Delta o las otras variantes, sino que la gente que no se vacuna o que no se vacunó en forma completa tiene más riesgo de tener enfermedad severa e ir a terapia intensiva. Hoy, con la variante Delta, la tasa de reinfecciones ha vuelto a ser un problema. Sin embargo, las formas de presentación en las personas aún de riesgo con 2 dosis de vacunas, o sea, con esquema completo de vacunación, siguen siendo formas leves. Por lo tanto, creo que a la vacuna no le podemos pedir que haga milagros, porque ni siquiera la vacuna de la influenza tiene esa efectividad. Así que por ahora, recomendarles a todos que se vacunen. Ahí creo que alguien preguntó, buenas noches, para tratar... Una última pregunta. Sí, por Klebsiella NDM, sí, meropenem de 8, si no tenemos ceftazidimia y Bactam, podría utilizarse colistin más meropenem a dosis alta. En realidad el problema es, siendo NDM, con respecto a los beta-lactámicos, es que ningún beta-lactámico, salvo Astronam, que es un monobactam, van a ser efectivos. Por lo tanto, la combinación de ceftazidimia y Bactam no te va a servir para una NDM, sirve solo para las enterobacterias productoras de carbapenemasa de clase A, y eventualmente para las de clase D, pero solo para clase A. Como es una NDM que es de clase B, es una metalobeta-enzima, la alternativa es solo Astronam. Ahora bien, si uno no cuenta con Astronam, tendría que eventualmente tratar de testear otros antimicrobianos como colistin, fosfomicina, es una alternativa que puede andar muy bien, sobre todo en infección urinaria, para enterobacterias, independiente, como el mecanismo de la fosfomicina no tiene absolutamente nada que ver con carbapenemasas, es un antimicrobiano que puede ser útil. No hablo de tigecyclina porque no se elimina por orina, en cambio colistin sí, podrían ser esas dos alternativas. No hace falta en una infección urinaria necesariamente combinar antibióticos, solamente conseguir alta concentración en orina. Muchas gracias, gracias a ambos por cada una de las respuestas y gracias por la compañía durante todo el trayecto del curso, en la previa y en el durante. Agradecemos a cada uno de los cursantes que se han conectado y a todos quienes se han inscrito al curso, que lo han desarrollado de manera muy ardua, así que bueno, lo seguimos esperando en el foro, aún resta este módulo y el que viene para ir despidiéndonos, generar el post-test, la encuesta de satisfacción, que para nosotros también es muy importante que ustedes la puedan realizar. Así que bueno, nos seguimos viendo en el foro. Muchas gracias a todos por conectarse. Buenísimo, y muchas gracias, Andrea, por ser compañera incondicional en estas actividades y en todas las otras que tenemos en conjunto. Y a Giselle y a todo el equipo de BIMED por aguantarnos en todas nuestras iniciativas y locuras. Así es, bueno, a vos gracias por la oportunidad y a todo el equipo de BIMED tal cual por aguantarnos. No, somos un poco intensos, pero es un placer compartir esto con ustedes. Así que bueno, hasta luego y nos veremos en el próximo curso. Muchas gracias a todos. Chau, chau.